Soy Florencia Ripoll y estoy con Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio. Bienvenido, Manuel. Hola, y además empresario, propietario de AutoCity. Manuel, desde la Bolsa de Comercio tiene una mirada tanto como dirigente, como también coordinando un espacio que produce estudio económico, tiene una mirada general sobre la economía de Córdoba, la van siguiendo y sobre sus características productivas, un mapa. ¿Cómo imagina eso de acá a 2030? ¿Cree que puede haber cambios significativos, la aparición, la irrupción con más peso de algún sector económico en particular? ¿O será más o menos similar? Eso es una pregunta difícil porque hablar con tanto espacio de tiempo y hacer un pronóstico acertado me parece que es difícil, pero con todo gusto uno trata de aportar lo que piensa. Creo que Córdoba es una provincia multifacética, tiene una actividad productiva muy diversificada. Esa es la gran ventaja que tiene Córdoba, porque no solamente tiene una industria metalmecánica muy fuerte, automotriz, tiene la minería, que es muy importante, tiene la ciudad universitaria, que es una de las universidades más antiguas quizás de Sudamérica, y tiene ahí un conglomerado de estudiantes que le genera cierta actividad económica importante a la ciudad y a la provincia. También tiene, por supuesto, el turismo, que es un turismo que es muy fuerte en Córdoba. Así que creo que Córdoba tiene una serie de aristas muy positivas para defenderse e ir desarrollándose en el futuro. Y en el presente, una de las actividades que está tomando gran impulso es la tecnológica, todo lo que es el desarrollo de software, de inteligencia digital. Córdoba, con el apoyo se ve de lo que aporta la Universidad Nacional, ha generado una cantidad de profesionales muy talentosos y muy preparados que están formando un polo de desarrollo tecnológico muy trascendente, muy importante. Tan es así que hoy en día la exportación de tecnología ya está ocupando el tercer lugar a nivel nacional en el país. Y Córdoba es un foco trascendente en ese sentido. Así que bueno, esto es lo que uno ve y por supuesto va a haber cambios significativos. Seguramente la parte tecnológica tendrá mayor preponderancia con el tiempo, irán perdiendo un poquito preponderancia quizás las industrias metalmecánicas, que se irán robotizando, que se irán tecnificando también y que tendrán otro tipo de incidencia. Bueno, yo creo que el turismo va a seguir teniendo una gran fuerza, me parece que Córdoba ofrece una alternativa muy interesante. Y bueno, eso es más o menos lo que uno ve como gran alternativa. Córdoba también tiene una tradición histórica y cultural que es muy rica, y creo que eso se está explotando y hay que explotarlo aún más con las iglesias, con los distintos monumentos históricos. Creo que Córdoba es diferente a muchas ciudades del país, casualmente, porque aquí estuvo esta gran riqueza colonial que aporta esa parte importante para que sea atractiva para el turismo y para mucha gente que le interesa esa faceta, ¿no? Ese cambio de peso relativo de distintos sectores de la economía hacia el futuro, por ejemplo, con más protagonismo del sector del software, ¿cree que puede traducirse en algún cambio en el perfil y en el modo de actuar de la dirigencia empresaria? Porque los dirigentes que vienen de la industria del software, por ahí se plantea que como empresarios a veces tienen perfiles que en algunos puntos coinciden y en otros no, con los empresarios tradicionales, por ejemplo, de otros sectores de la industria. ¿Cómo ve ese movimiento? Yo no lo veo que pueda significar una especie de contrapunto o un sector u otro. Al contrario, yo creo que se pueden complementar perfectamente, porque los que no estamos en el negocio tecnológico necesitamos de la tecnología para modernizar nuestras empresas y nuestras actividades. Y creo que eso va a cumplir un rol fundamental en el futuro, que todas las actividades van a incorporar tecnología
y se van a amalgamar con el sector para poder ser más eficientes, para poder competir con el mundo, para poder competir en todo sentido y beneficiar en definitiva al consumidor, que es hacia donde nos debemos. Nosotros tenemos que tener productos cada vez más eficientes y más baratos para que el consumidor sea el gran beneficiado de todo este proceso. Bien, claro, la tecnología va a una situación de atravesar todas las actividades. En ese sentido es una integración. Así es. También el diálogo dirigencial también de alguna manera acompañaría eso. Creo que sí que hay una interacción y un complemento que es muy valioso y que se va a ir intensificando con el tiempo, ¿no? Me olvidé de citarte recién, el sector agropecuario de Córdoba es muy poderoso, es muy fuerte, la soja sobre todo, y creo que esa actividad también va a seguir potenciándose por lo que significa ser el abastecedor de esos productos en el mundo, en los países emergentes y en muchos lugares, que creo que va a ser muy importante. Estamos justo transitando un paro general, una modalidad de protesta, digamos, que la conocemos mucho en Argentina, se utiliza. Aprovecho para consultarle desde ese punto de vista, ¿cómo imagina la relación? ¿Cree que en 10 años puede tener un cambio sustancial la relación entre el empresariado y el sindicalismo? Sí, yo creo que se está produciendo ya. Me parece que en los procesos de ajuste y de correcciones, como está viviendo la Argentina, que es de resolver los problemas estructurales de sus déficits, de un Estado público demasiado grande que ha crecido, digamos, por decisión política o por absorber la parte de la sociedad que el sector privado, al estar atrofiado por las políticas públicas equivocadas, no absorbía. Entonces el sector público debió absorber esa cantidad de personas que necesitaban trabajar. Eso va a ir cambiando. Y creo que realmente que el sector público y los sindicatos van a tener que ayornarse en el futuro para adecuarse a lo que se viene, que es un país competitivo, eficiente, integrado al mundo, y eso lo tienen que comprender, tanto el Estado, en que tiene que bajar impuestos, tiene que achicarse y dejar de ser un peso para el sector privado, y también los sindicatos, que tendrán que darse cuenta que si no tienen una política en sintonía con esto que acabo de decir, de bajar sus costos, no digo las remuneraciones, sino los costos del proceso sindical, todo lo que son las cargas sociales, las empresas les va a ser muy difícil competir en el futuro. Vamos a salir al mundo y no vamos a tener éxito. Y el mundo nos va a invadir, si no. Entonces vamos a tener que readecuarnos. Como este proceso es inexorable, que es la competencia exterior, la apertura económica, es inexorable, para que seamos eficientes y podamos defender al consumidor, que es a las personas que realmente hay que defender desde el aparato productivo. Vamos a tener que reordenarnos en los costos y en las políticas y en las legislaciones para que Argentina sea un país moderno, eficiente y competitivo. No quiero dejar de consultarle sobre un sector que conoce mucho, que bueno, son los autos, ¿no? Un bien que todos utilizamos. Está hablando mucho de los cambios generacionales, que las generaciones más nuevas se relacionan de otra manera con este producto que está presente en casi toda la sociedad. Esta clasificación de los millennials, ¿no? Una generación nueva con otro modo de consumir, que tienden a tener un vínculo diferente con el auto, lo usan cuando lo necesitan, tienden a poseer menos. Imagina un futuro en que el auto pueda ser utilizado de una manera drásticamente diferente a la que lo usamos hoy. Sí, es posible que vayamos hacia un uso más práctico del automóvil, no tan pasional, no tan seductor como es el auto. Hoy el auto representa un instrumento de seducción, que es manejar un auto bueno, que es manejar un auto lindo, es parte de lo que el ser humano elige para identificarse y dar una imagen. Por lo tanto, el auto cumple un rol hoy en día en la sociedad, que no es solamente movilizar a la gente, sino satisfacer los deseos de una imagen del consumidor y del conductor, digamos, del auto. Y eso yo creo que va a ir perdiendo un poquito de fuerza con respecto a la practicidad, que es a donde vamos a ir con los autos autónomos, los autos eléctricos.
que se va a revolucionar un poco el sistema de transportes, obviamente. Se utilizarán más sistemas colectivos de transportes, más eficientes y más baratos. Por ejemplo, el famoso sistema Uber, que cuando usted lo tiene instalado en una ciudad, usted con el celular simplemente llama y en 2 minutos tiene un auto a disposición y a precios bastante razonables. Esto no quiere decir que los taxis son ineficientes, simplemente creo que los taxis también tienen que ayornarse e irse a un sistema parecido. Todos tenemos que ir evolucionando, todos tenemos que ponernos en sintonía con lo que el consumidor va a exigir. Y en definitiva, como decía un ministro de Economía chileno, cuando un sector productivo le exigió protección, les dijo: señores, yo no puedo proteger a un sector de la economía y perjudicar a la enorme mayoría de los chilenos, en este caso argentinos, que son consumidores, porque todos somos consumidores, entonces tenemos que proteger a los consumidores. Y eso es un valor que la Argentina lo ha descuidado. Hemos protegido más al empresario, al industrial y al fabricante, y hemos descuidado al consumidor. Y eso es una visión equivocada, porque nosotros los empresarios tenemos que ser eficientes, tenemos que ser capaces de remodelar las empresas y ponernos en condiciones de competir con el mundo. Y si no lo podemos hacer, tenemos que cerrar la empresa, porque no podemos pedirle a un consumidor que nos subsidie. Eso es realmente una atrocidad que hay que cambiarla como concepto, como paradigma en la sociedad argentina. Y me parece que el transporte va a vivir un proceso, por supuesto, de ayornamiento. Tendremos autos colectivos, el transporte público tendrá que también mejorar para que nosotros podamos dejar los autos en las afueras de las ciudades y desde ahí tomar un transporte público eficiente que nos lleve a donde querramos en los microcentros. También tenemos que tratar de que las ciudades con visión de futuro se descentralicen y vayan hacia las afueras. Nosotros hemos sido un ejemplo con AutoCity, nosotros no concebimos que el negocio del auto siga estando en el centro, en los lugares congestionados, porque los autos hay que probarlos, hay que moverlos y ocupamos un lugar muy grande. Bueno, entonces tiene que haber una planificación de la ciudad de tal forma que no perturbemos el tránsito, ni la movilidad, ni el desenvolvimiento de la mayoría de los ciudadanos, que en el fondo son consumidores. Bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias.